Y queremos repasar esta fecha tan importante como es el 20 de noviembre de 1845, el combate de la Vuelta de Obligado. Fue un combate dentro de varios que hubo. El de Vuelta de Obligado es el más simbólico, el más importante. Allí nos defendíamos de esa imposición que nos quería poner justamente Inglaterra y Francia de libre navegación de los ríos, de una disputa que, como contábamos antes, se había iniciado con el bloqueo a Montevideo. Bueno, hay varios aspectos, no me quiero meter en estos puntuales, digo, solamente introduciendo en el tema del que vamos a hablar, de una de las batallas más importantes, porque el 20 de noviembre se celebra, se festeja, se recuerda el Día de la Soberanía. Y hay un grupo de arqueólogos que hace más de 20 años vienen laburando justamente donde se dio el combate y están haciendo un laburo impresionante allí y estamos en comunicación con el doctor Mariano Sergio Ramos, arqueólogo, docente, investigador y profesor consulto en la Universidad Nacional de Luján y profesor en la Maestría de Arqueología Histórica de la Facultad de Filosofías y Letras de Universidad de Buenos Aires. Mariano, Juan Natalicio te habla, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, te escucho bárbaro, ¿cómo estás vos? Me alegro. Bien, muy bien, todo muy bien. Espero que vos y los oyentes también. Muchas gracias. Mariano, ahí hacía mención, digo, ustedes hace varias décadas, ya más de 2 décadas, vos corregime todo lo que tengas que corregirme, hacelo, Sí, Mariano, sin ningún problema, pero por lo que estuve leyendo, hace varios años que están laburando allí en la Vuelta de Obligado, justamente haciendo arqueología. Contanos cómo comenzó, vos lo dirigís, el proyecto, cómo es el laburo que hacen ahí. sí, cómo no, con mucho gusto. Desde ya te agradezco la oportunidad de mostrar, o por lo menos dar a conocer a la audiencia el trabajo que hacemos desde hace casi 25 años. Comenzamos a trabajar en el trabajo de campo, en Vuelta Obligado, en el sitio arqueológico de Vuelta Obligado, es decir, un campo de batalla de la República Argentina en una guerra que había ocurrido entre la Confederación Argentina, liderada en aquel momento por Juan Manuel de Rosas, y una alianza inglesa y francesa. Comenzamos a trabajar en ese sitio en mayo del año 2000, es decir, en mayo que viene, en mayo de 2025, cumplimos 25 años de trabajo continuo. Eh, sí, en ese momento, cuando empezamos a trabajar, bajo un proyecto presentado en la Universidad Nacional de Luján, una universidad pública que desde ese momento nos apoyó con subsidios para la investigación, desarrollamos hasta el presente más de 50 campañas arqueológicas. Cuando digo campañas arqueológicas, serían periodos de excavación arqueológica, varios días de trabajo de campo, aproximadamente entre 10 y 5 días de trabajo de campo en esas campañas arqueológicas que hicimos. La mayoría de las veces fueron unos 10 días. En ese momento, en el año 2000 que empezamos a trabajar, bueno, habíamos presentado el proyecto en el año 1999 en la Universidad Nacional de Luján, que fue evaluado por otras instituciones del sistema de investigación nacional. Ese proyecto fue presentado en el 99 y en el 2000 empezamos a hacer los trabajos de campo. En ese momento era el primer sitio o campo de batalla investigado desde una perspectiva arqueológica en nuestro país. En este momento, en el año fines de 2024, es el campo de batalla más investigado no solamente en nuestro país, yo diría que uno de los más investigados, si no el más investigado en toda América y uno de los más conocidos y mejor conocidos a nivel mundial. Esto fue gracias esto no lo digo yo, no lo dicen los colegas, pero esto fue gracias a mantener estas investigaciones por un cuarto de siglo. Y dentro de esto, perdón que te interrumpa, Mariano, Sí, dentro de este por laburo que favor. vienen haciendo hace muchos años, recién hacías, es uno de los más importantes de América Latina. Sí, sí, de América en general, ¿eh? América no solamente de Latina, sino también de América en general, incluido, viste, América del Norte. En este momento yo creo que es el sitio más y mejor conocido de los sitios de campos de batalla desde el punto de vista arqueológico.
Y Mariano, cuando ustedes hacen el trabajo de arqueología, Sí, pregunta completamente ignorante y quiero sí, aprender. Mariano, ustedes dicen, bueno, vamos a trabajar en este lugar del terreno y empezamos a sí. buscar sabiendo más o menos qué van a buscar. eh, Hacen un plano de los lugares, que van eligiendo, cómo es la planificación y por qué se eligen los lugares donde van cavando. Claro, en ese momento, cuando empezamos a investigar el sitio de Vuelta Obligado, teníamos muy poca información. No teníamos ni la mitad de la información con la que contamos ahora. En ese momento nos guiamos sobre todo por los monolitos que se habían instalado hace unos cuantos años en el sitio arqueológico que recordaban la presencia de las baterías. Es decir, vale recordar que en el sitio, que en el campo de batalla Vuelta Obligado, entre agosto y noviembre de 1845, las fuerzas argentinas instalaron 4 baterías, es decir, conjuntos de cañones con sus vituallas, con sus artilleros, ubicadas 3 en barrancas altas de más de 10 metros de altura y una a nivel de la playa. Es decir, en esos lugares se ubicaron 35 cañones y lo que hicieron también fue el corte del río Paraná por un conjunto de cadenas y barcos que la sostenían, 24 barcos que sostenían 3 filas de gruesas cadenas, y detrás de esas líneas de cadenas, hacia el norte, digamos, como si uno mirara hacia Rosario, se encontraban 3 barcos, el Bergantín Republicano y 2 barcos menores artillados. Es decir, había defensas en las costas, estaba ese corte del río y algunos pocos barcos detrás de la línea de cadenas defendiendo lo que iba a ser el ataque de un conjunto de barcos ingleses y franceses, que eran 11 barcos de guerra, que custodiaban un convoy de unos 100 barcos mercantes. Cuando nosotros empezamos las investigaciones en el sitio de Vuelta Obligado en mayo del 2000, no contábamos con un plano que no, sino que teníamos planos que eran muy escuetos, muy sencillos, que habían aparecido, por ejemplo, en los diarios de la época, por ejemplo, en la Gaceta Mercantil, y que habla de que nos mostraba a nosotros un conjunto de barcos que avanzaban por un río en un dibujo muy sencillo y unas baterías montadas en las barrancas, pero no nos daba ninguna, no nos servía como para mantener expectativas respecto, digamos, del registro arqueológico, el registro material que nosotros íbamos a buscar. Fue así que recién en el año 2008 dimos con el plano del capitán Sullivan, un inglés que había combatido en la batalla de la Vuelta Obligado. Esto lo encontró Verónica Helfer, que es otra arqueóloga que trabaja con nosotros en nuestro equipo, y lo encontró en ese plano del capitán Sullivan en el Museo de la Reconquista en el Partido de Tigre, gracias a la colaboración de otra arqueóloga que se llama Verónica Aldazábal. Ese plano nos sirvió, digamos, para orientarnos también en las excavaciones, que ya habíamos comenzado ya en el año 2000 y en 2008 teníamos avanzadas. Habíamos detectado por nuestra cuenta, digamos, sin contar con documentos escritos, con los restos de lo que sería la segunda batería de cañones. Cuando digo los restos, estoy hablando de huellas de poste, los postes ya no estaban más, es decir, estamos trabajando con negativos. Es decir, uno hace para la audiencia, vale decir esto. Yo, por ejemplo, vos o cualquiera quiere hacer un cerco en un campo y quiere plantar unos postes, entonces lo que hace son distintos agujeros y ahí mete, digamos, lo que serían los postes. Y después tiende un alambrado o hace lo que sea. Es decir, el agujero del poste sería el negativo y el poste sería el positivo. Lo que nosotros encontramos fueron una seguidilla de huellas de poste, es decir, los negativos, y así pudimos establecer cómo estaba armada, por ejemplo, la empalizada que habían diseñado y montado esos defensores en 1845. No solamente eso era eso, sino también la ubicación de un cañón. Todo esto imaginémoslo como tallado a pala en la Tosca. ¿No? Eran 3 pozos grandes que nos sugerían a nosotros que en ese lugar se había montado un cañón de gran calibre, quizás el mayor con el que contaban las fuerzas argentinas en ese momento. Y también encontramos las bases de los cañones, de las bases donde se plantearon lo que sería la tarima y se apoyaba y en ella giraban los cañones. Bueno, todo ese conjunto de huellas lo encontramos en unos 200 metros cuadrados de excavación arqueológica.
Y no solamente eso, sino también otros indicios para ubicar lo que serían los restos de la primera batería. Y hasta este momento dimos con los restos de la segunda batería, de la primera batería y de un depósito de municiones que estaba a unos 80 metros detrás de la primera batería de cañones, ¿no? Es decir, esos fueron nuestros principales hallazgos, hasta que en el año 2020 un pescador encontró dos tiras de cadenas como si fueran en forma de B, y nosotros en sucesivas visitas al lugar, porque imagínense ustedes que estábamos en 2020 y en 2020 estábamos en plena pandemia, todavía Claro. no contábamos con la vacuna, esto fue en agosto de 2020, y entonces en sucesivas visitas que hicimos y trabajos de campo, pudimos extraer esos eslabones que correspondían a un tramo de 46 eslabones, que con un equipo de voluntarios integrados por miembros de nuestro equipo de investigación y por una cuadrilla de la municipalidad de San Pedro. Entonces, conjuntamente, digamos, una universidad pública con un equipo de rescate, digamos, de colaboración también del Estado, en este caso del Estado municipal, es decir, el Estado presente en diversas dimensiones de sus posibilidades. Pudimos extraer las cadenas el 7 de noviembre de 2020. Así que fue que en ese momento le expliqué, en el acto del 20 de noviembre de 2020, le expliqué al presidente de la Nación en ese momento, Fernández, a miembros del gabinete, al gobernador de Kicillof y al intendente de Luján, Salazar, que sigue siendo en la actualidad. Les expliqué, digamos, por qué eran las cadenas, las razones por las cuales eran las cadenas de vuelta obligado de 1845. Claro, ahí lograron identificarla de que pertenecía realmente a esa fecha, que eran las cadenas que se habían Claro, utilizado. exactamente. Eso fue por tres razones principales. En primer lugar, porque las encontrábamos mencionadas en lo que serían el plano del capitán Sullivan que te comentaba recién, que había encontrado Verónica Helfer en el Museo de Tigre. Figuraba más o menos en ese punto. Nosotros habíamos hecho también con un sonar de barrido lateral, que sería, lo explicamos rápidamente para audiencias, un sonar de barrido lateral sería una especie de torpedo que se pone detrás de una embarcación y que va tirando señales, digamos, a lo que sería el lecho del río. Y esas imágenes se pasan a una computadora, el sonar trabaja en directo con una computadora y vos vas viendo, digamos, lo que sería una barrida del lecho del río Paraná en este caso. Y en ese caso, en febrero de 2016, habíamos encontrado 16 anomalías, es decir, 16 cosas que estaban ahí abajo en el lecho del río Paraná que no deberían haber estado y que correspondían a algunas de ellas, varias de ellas, a naufragios producidos quizás en la batalla de la Vuelta Obligado o en otros momentos, digamos, porque no todo lo que aparece en el lecho del río Paraná de la batalla, corresponde a la batalla de Vuelta Obligado. De esas 16 anomalías, 2 puntos nos daban, uno de esos 2 puntos que nos daban cerca de la costa de bonaerense, digamos, por la costa de enfrente, la costa de Entre Ríos. Uno de esos 2 puntos coincidía con la ubicación de las cadenas, esto por datos del GPS. Es decir, por un lado teníamos la ubicación de las cadenas que se daba en ese punto donde las encontramos, a través del plano del capitán Sullivan o a través de nuestros estudios, por ejemplo, con el sonar de barrido lateral. Ese era el primer punto. En segundo lugar, teníamos que las muestras extraídas en ese agosto de 2020, las primeras muestras que extrajimos de las cadenas, de los eslabones, correspondían a una materia prima que era de las primeras décadas del siglo XIX, que no era la materia prima que puede llegar a tener un eslabón de cadenas, por ejemplo, en 2020 o 2024. Claro. Es decir, la materia prima estaba también, como si dijéramos, ensuciada de alguna manera por la escoria de la fragua, ¿no? Es decir, no era una materia prima pura, sino que aparecía con restos de la fragua, de escoria. Y por otro lado aparecían como, bueno, esto lo digo para que más o menos la audiencia tenga una idea aproximada de lo que estoy relatando, como si uno tomara un cable de electricidad. Ustedes vieron que los cables de electricidad están formados por pequeños filamentos. Esos hilos de cobre, bueno, imagínense entonces que también
la materia prima de estos eslabones estaba, como no era una materia prima en estado puro, digamos, se veía también como filamentosa. Entonces, por un lado teníamos la ubicación de las cadenas, por otro lado la materia prima, así como les estoy relatando, que no era una materia prima pura, el hierro puro como lo vemos en la actualidad si cortamos un eslabón de cadena con una sierra, y en tercer lugar no existía la soldadura. Por lo tanto, la unión del eslabón, imagínense ustedes, vieron que los eslabones de una cadena, cualquier cadena, son ovales, digamos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, esas cadenas, esos eslabones se hacían en el siglo XVIII, por ejemplo, o a principios del siglo XIX. Vos tomabas una varilla de hierro, la calentabas al rojo vivo y le ibas dando la forma de un óvalo. Eso se usaban moldes en las herrerías. Entonces, y ese óvalo se cerraba, digamos, como no había soldadura, se cerraba a martillazos. La varilla de hierro era calentada al rojo vivo y después esas dos puntas se unían a martillazos. Primero se enganchaba con otro eslabón y Claro. así se iban uniendo las puntas a martillazos. Es decir, era por forjado, ni no había soldadura. Es decir, reuniendo esas condiciones, es decir, la ubicación de las cadenas en el río, en proximidad de la costa del río Paraná, eso en primer lugar. En segundo lugar, la tecnología implementada. Y en tercer lugar, la materia prima. Por esas razones, el ingeniero Horacio de Rosa, del centro del grupo de arqueometalurgia de la Facultad de Ingeniería de la UBA, pudimos determinar, sobre todo él, analizando estas cuestiones tecnológicas de los materiales, pudimos establecer que esas cadenas se correspondían a las primeras décadas del siglo XIX. Y como la batalla había sido el 20 de noviembre de 1845, bueno, eran indudablemente cadenas de la batalla de la Vuelta Obligada. De la batalla de vuelta obligado. Recuerdo, estamos conversando con el doctor Mariano Ramos, arqueólogo, dirige un proyecto, una investigación que se hace 24 años, justamente en vuelta de obligado, laburo de arqueología y gran laburo. Mariano, hay cosas que están en los libros de historia y que parecen que son, que nunca van a cambiar porque se escribieron así, se investigó así. Ahora, Sí, la ciencia, el laburo que hacen ustedes, sí. ¿qué, qué lograron, no sé si cambiar, aportar? Te doy un ejemplo. Acá vienen combatientes de Malvinas, cuentan una historia y quizá no estaba en ningún libro de historia sobre las batallas de Malvinas y es cosa que se agregan. ¿Qué es lo que van agregando a la historia? Sí, bueno, en primer lugar lo que tratamos de buscar los arqueólogos, de decir, la ciencia arqueológica, es aportar la información material. Es decir, esa es la búsqueda nuestra. Es decir, nuestra fuente de información es una fuente de información material. Lo que yo te estoy contando son todas cosas que tienen tridimensionalidad, como puede ser, como te decía, un poste, por ejemplo, Claro. o puede ser un eslabón de una cadena. Es decir, en ese sentido nosotros aportamos y damos precisión a ciertos relatos. Por ejemplo, lo que vos me decías era los relatos de la historia oficial, que Ujú. han contado mal o no han contado ciertas cosas de la historia nacional, o los han contado mal, tendenciosamente, ¿no? Lo que nosotros aportamos lo que hacemos es un aporte si se quiere, en el sentido de los materiales, mucho más objetivo. Es decir, nosotros encontramos esto y podemos demostrar que son cadenas de vuelta obligado de las primeras décadas del siglo XIX por estas razones, ¿no? Sí, pero además existe mucho mito sobre lo que sería algunos hechos de la historia nacional. Y, por ejemplo, lo que vos me contabas de los excombatientes de los veteranos de Ujú. Malvinas, ellos lo que hacen es aportar desde la historia oral, desde el punto de vista antropológico, desde la historia oral, relatos que serán seguramente originales y de primera mano acerca de lo que ocurrió en el campo de batalla. Bueno, en este caso nosotros no tenemos la suerte de contar con los combatientes que combatieron en vuelta obligada, que pelearon en vuelta obligada, pero sí a través de los restos materiales podemos demostrar y explicar otras cosas o dar otras versiones de la historia que no dieron las versiones oficiales de la historia sobre todo que escribieron Mitre y Sarmiento, Ujú. ¿no? Entonces, que a veces te lo habrán contado, por ejemplo, Carlos Landa con la investigación de La Verde, de la batalla de La Verde,
que una versión fue la que dio Mitre y otra cosa fue lo que realmente ocurrió, ¿no? Esas cosas pasan también en la historiografía, en la historia nacional, ¿no? Esas versiones de la historia que son tergiversadas. Y hay muchos hechos históricos que no fueron bien investigados, o no son, hay lo que yo llamo historias tabú, o hechos tabú, o eventos tabú, como pueden ser, uno de ellos la batalla de la Vuelta Obligado, que no tenía un lugar preponderante en la historia nacional. No sé, creo que nosotros con 25 años prácticamente de investigaciones algo hemos contribuido a dar otra versión de la batalla de la Vuelta Obligado, no solamente de eso, sino también de la guerra al Paraná y la resistencia al avance de los poderosos o de los imperios de turno. En ese caso, por ejemplo, fueron Inglaterra y Francia, y en la actualidad, bueno, ya sabemos cuáles son los imperialismos actuales, ¿no? Muy lejos no tenemos que buscar de esas cuestiones que estamos diciendo. Entonces, bueno, nuestro aporte es en ese sentido, y a veces nuestro aporte hace a lo que sería mostrar otras versiones de esas historias oficiales. Y yo hablaba de los eventos tabú, y por ejemplo, eventos tabú son el programa de operaciones, el plan de operaciones de Mariano Moreno en 1810, las montoneras provinciales que se levantan contra los gobiernos de Mitre, sobre todo Sarmiento, en esas décadas de 1860 o 70 después, y esos son hechos no muy bien investigados, la guerra al Paraná o la batalla de la Vuelta Obligado. En el siglo XX tenemos, por ejemplo, la Semana Trágica, los fusilamientos de la Patagonia, los fusilamientos de Trelew, los fusilamientos de José León Suárez, el bombardeo de la Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, los desaparecidos. Son todas historias o mal contadas, o donde existen versiones oficiales. Si uno escucha, por ejemplo, la versión de Videla, dando cuenta de los desaparecidos, ahí que están los videitos, los oyentes pueden buscarlo y dicen, lo ponen por internet y está, ¿no? Yo a veces lo paso como ejemplo de una historia oficial, ¿no? Una versión de la historia oficial, ¿no? Los desaparecidos no están, y bueno, en algún lugar, y así que fue que los antropólogos forenses, con el equipo argentino de antropología forense, empezaron la búsqueda de esa historia tabú, cerrada, digamos, ¿no? Si se investigó hasta acá o se dice esto y ya está. Nadie más puede hablar sobre esto. Esos serían temas tabú, digamos, en la historia nacional que yo digo, ¿no? No sé si me fui por las ramas. No, está bien. Digamos, cosas que logran, ponen la lupa y van por lo menos rompiendo ciertos mitos o cierta historia que parece fija en un libro. Bueno, se empiezan a generar nuevas preguntas y nuevas corrientes de investigación. Dentro de eso, Mariano, ¿hay alguna de las 4 baterías que por algún motivo los haya sorprendido? Sí, la batería que más nos sorprendió, bueno, los hallazgos que más nos sorprendieron fueron toda esta seguidilla de huellas de poste que te decía, que son 11. Encontramos también no solamente huellas de poste, sino también encontramos, como te decía, maderas quemadas, o encontramos la huella donde se instaló, donde se puso el mástil de la bandera en ese momento de la Confederación Argentina. Eso lo encontramos, y eso es bastante único, digamos, en la arqueología nacional, por lo menos, ¿no? Pero hemos confrontado también esas imágenes que mostraba el plano del capitán Sullivan, que a veces coincidían con lo que nosotros habíamos encontrado en las excavaciones, y a veces no. Nosotros decíamos, por ejemplo, esto que te contaba de un cañón de gran calibre donde estuvo ubicado. Ese cañón no figura en el plano del capitán Sullivan, el plano del capitán inglés. Y sin embargo, nuestras investigaciones dieron con los restos del lugar donde estuvo asentado ese cañón. No en el cañón, porque por supuesto ya no está más, pero sí estuvo asentado en ese lugar donde que nosotros marcamos. Es decir, lo que más me impresionaron fueron esos negativos con los que trabajamos, y que a veces son mucho más indicativos, o te dan un aporte, te hacen un aporte a la interpretación arqueológica en relación con lo que sería un análisis espacial mucho más preciso, ¿no? Entonces vos ves como si vieras a los hombres y las mujeres moviéndose en el espacio en ese momento, a través de las huellas que dejaron, a través de ese tipo de indicios, ¿no?
Recuerdo, estábamos conversando con Mariano Ramos, arqueólogo, labura hace muchos años, investiga allí en lo que es la Vuelta de Obligado, todo el laburo de arqueología que hace con un gran equipo muy reconocido, el más importante en América completa, como resaltaba Mariano, del lugar que se viene trabajando. Mariano, ¿de los británicos y franceses se ha encontrado algo? Hemos encontrado, en primer lugar, viste, vos tenés que tener, uno tiene que tener en cuenta que estamos al excavar las baterías argentinas, uno está encontrando también los proyectiles o parte de los proyectiles que arrojaban los ingleses y los franceses. Es decir, el cañoneo inglés y francés apuntaba principalmente a las baterías, que eran aquellas que le producían daño en los barcos. Y así fue que encontramos restos de bombas explosivas. Yo esto lo he contado, por ejemplo, para Científicos de Industria Argentina, en un video que hicieron en el año 2007-2008 y que se pasó por Canal Encuentro. Ahora hicieron otro capítulo también de Vuelta Obligado, pero en Memoria del Frente. Y en 2007-2008 yo contaba que esas bombas explosivas utilizadas por los ingleses y los franceses eran más o menos del tamaño de una pelota de fútbol número 5, imaginemos, ¿no? Nada más que en vez de ser cuero o plástico, tenían una pared de hierro de 1 pulgada aproximadamente de espesor, es decir, entre 2,5 y 3 centímetros para ser más exactos, ¿no? Y en su interior tenían, imagínense, una pelota de fútbol volando por el aire, pero llena de metralla y llena de pólvora. Eso estallaba a cierta altura y producía una lluvia de metralla y hierros candentes sobre la gente que agarraba abajo. Restos de esas bombas explosivas encontramos, incluso encontramos dos sistemas de ignición, dos percutores de esas bombas, sería más o menos, ¿no? Que estaban en los lugares de las baterías. Eso lo encontramos algún botón también, de nuestra fuerza sí encontramos varios botones de las fuerzas argentinas, clavos de sección cuadrangular, y lo que encontramos también fue algo llamativo, que eran clavos, bueno, ustedes vieron cómo son los clavos comunes, ¿no? Ujú. En la actualidad son de sección circular, es decir, un clavo como si yo agarrara un lápiz redondito, digamos, ¿no? Y lo miro y le hago un corte en el medio y veo que la sección del lápiz es circular. Los clavos actuales también tienen sección circular. Los clavos del siglo XIX y que pueden llegar hasta las primeras décadas del siglo XX, del siglo XIX y anteriores al siglo XIX, eran de sección cuadrangular. Es decir, eran como cuando uno hace un corte en un clavo de esos, es un cuadrado o un rectángulo. Bueno, hemos encontrado pedazos de esos clavos, pero pedazos, distribuidos en lo que sería en la primera y segunda batería. Nos hizo plantear en un primer momento, bueno, ¿cuál es la función de un clavo? ¿No? Uno agarra un clavo en la actualidad y dice, bueno, ¿para qué me sirve un clavo? Bueno, puedo clavarlo en la pared y poner un cuadro, o puedo juntar dos maderas con un clavo, puedo hacer distintas actividades, pero esas serían de las actividades principales. Bueno, acá los clavos estaban cortados, aparecían cortados. Imagínense ustedes un clavo de 1 centímetro por 1 centímetro, sí, más o menos de pared, de 1 centímetro por 1 centímetro. Y nosotros encontramos cortados, es decir, no tenía mucho sentido utilizar clavos cortados en un lugar donde yo quisiera unir maderas, por ejemplo, las maderas, los cajones de las bombas argentinas, los cajones estaban constituidos con maderas, o los merlones, que eran cajones que se llenaban de tierra y se apilaban unos sobre otros para formar una fortificación militar de campaña, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí necesitabas clavos enteros, completos, con su punta. ¿Para qué querías clavos cortados? Bueno, nos llevó a pensar eso y plantear una expectativa, una hipótesis en su momento, hace más o menos 10, 12 años atrás, que esos clavos podían formar parte de la metralla de las bombas inglesas y francesas. Es decir, esos clavos cortados, no me refiero, ¿no? Eran cachos de clavo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esos cachos de clavos no servían como clavos como la función original que tenía, sino que habían sido reutilizados formando parte de esa metralla inglesa y francesa, ¿no? Eso también nos llamó la atención, ¿no? Entre los hallazgos que teníamos. Y cómo uno va haciendo esas deducciones que va haciendo sobre la base de un registro material, que a veces que no figuran los libros, ¿no? Pero que uno, bueno, ahora el año que viene creo que vamos a sacar el libro sobre la batalla de la Vuelta Obligado por la Universidad Nacional de Luján, así que entonces, bueno, pensamos que ese tipo de información la vamos a
aportar, digamos, y que nos va a dar un conocimiento cabal también de estos campos de batalla de la historia nacional en este caso, ¿no? Sumo en realidad y agradezco, Mariano, que Carlos Landa, ayer hablando con él, le decía, che, para hablar de la vuelta obligado quiero hablar de algún lugar distinto, y sabiendo el trabajo que se viene haciendo de arqueología, bueno, el fenómeno de Carlitos con lo cuento, lo conocí en Malvinas, ellos haciendo el laburo de arqueología sobre 2 campos de batalla. Me decía, Exactamente. obviamente tenés que Sí. hablar con Mariano Ramos. Y ahí me mencionaron, puede ser, corregime, Mariano, si me estoy equivocando, confundiendo, de laburo. ¿También hicieron trabajos con veteranos de guerra? Exactamente, sí, sí, sí. Y ayer mismo tuvimos el acto de la soberanía, el acto de la soberanía nacional en Vuelta Obligado, que muchas veces vamos, muchas veces nos invitan, a veces vamos, o a veces estamos trabajando allá en el campo y bueno, es el día del acto. Y ayer fuimos, y ayer también fuimos con 2 veteranos, porque era un día laborable, lamentablemente no lo habían sacado como feriado, Ujú. y fuimos con veteranos de Malvinas de Luján. Y sí, trabajamos con veteranos de Malvinas. Carlos Landa ya se vinculó al proyecto de la UBA que dirige Rosana Guber. Es un proyecto integral, antropológico, arqueológico, de ahí que vos lo conociste a Carlos haciendo trabajo de campo en las Islas Malvinas sobre la arqueología de la guerra de las Malvinas. Ujú. Y hay un proyecto que incluye a los combatientes de Malvinas, por ejemplo, para que por una cuestión de salud ellos vayan a trabajar, a colaborar de la forma que puedan, ¿no? En los campos de batalla históricos o arqueológicos en la actualidad. Y por ejemplo, lo llevó a varios sitios arqueológicos, a La Verde, a otros sitios, a Cepeda, a Pavón y también a Vuelta Obligado. Así que lo estuvimos trabajando con nosotros en mayo de este año. Y ahora, recientemente, en octubre, ahora hace unos días, hace 15 días que volvimos a trabajar en el campo, también en Vuelta Obligado, también vinieron los veteranos de Malvinas. Por una cuestión de salud mental, y por ese proyecto dirige Rosana Guber de la UBA, y a veces participamos nosotros colaborando desde nuestras universidades, desde otras universidades. Bueno, yo también trabajo en la UBA, pero en otra área. Este, Y ahí está el aporte de los combatientes, que Exactamente, pudieron también exactamente. participar. Y los combatientes vienen, es decir, y uno no les pregunta a los combatientes, esto lo hablábamos justamente ayer almorzando, con uno de los muchachos, con el que dirige el grupo en Luján. Yo decía, bueno, nosotros si ustedes vienen, nosotros no les vamos a preguntar nada. Es decir, no vamos a acosarlos a preguntas sobre qué hicieron las Malvinas, qué no hicieron, por qué no hicieron esto, por qué no hicieron lo otro. Nosotros venimos acá y mostramos, por ejemplo, y nosotros lo que hacemos siempre es una especie de seminario, sí, un seminario en el trabajo de campo, y proyectamos un PowerPoint, varios PowerPoint en esos días que estamos de trabajo de campo, y eso, por ejemplo, en los veteranos, provocó que ellos también contaran cosas que les pasaban en Malvinas. Claro. Por ejemplo, nosotros decíamos, así como yo te contaba hace un rato, que excavamos, por ejemplo, en la segunda batería y en realidad lo que encontramos fue todas esas huellas de poste cavadas en lo que sería la plancha de Tosca. Viste, en la provincia de Buenos Aires una de las capas principales es la plancha de Tosca. La Tosca y la plancha de Tosca, eso que conocemos que sirve para, por ejemplo, consolidar caminos, ¿no? Donde se va a faltar. Entonces, bueno, esa Tosca que la habíamos encontrado en la segunda batería, y ellos me decían, los combatientes, estando en el campo, ayudándonos, me teniendo una trinchera, por ejemplo, con uno de los muchachos, con Federico Suárez, lo ves, si no me equivoco, sí, estaba él con nosotros trabajando con la pala, y estábamos haciendo unas trincheras, y si ojalá nosotros hubiéramos tenido la plancha de Tosca en Malvinas, porque yo era encargado de un mortero, decía, claro, y allá era turba, y yo apoyaba el mortero y el mortero se me movía en la turba, no tenía una superficie consolidada. Si hubiéramos tenido una superficie consolidada como tuvieron los combatientes de 1845, Claro. quizás hubiéramos invocado más tiros, me decía, ¿no? Pero haces esos comentarios, pero además, lógico, a veces empiezan a contar otras cosas, se emocionan y lloran, lo han Ujú. llorado, pero nosotros los escuchamos y a veces
preguntamos alguna pequeña cosa, pero tratamos de que ellos se expresen libremente. Y los acompaña siempre un especialista, un profesional de salud, digamos, y esto contribuye, digamos, esto y después todas las cosas, todas las actividades que uno hace en el trabajo de campo, Claro. ¿no? Comer juntos, trabajar juntos en las excavaciones, comer juntos, escuchar música juntos, si quieren cantar juntos, como lo han Sí, hecho a la veces. camaradería que se va formando por estar laburando juntos. Exactamente. Y eso hace bien, le hace bien a la salud mental, no solamente los combatientes, también a nosotros, ¿no? Claro. Cuando hacemos trabajo de campo, convivimos juntos, comemos juntos, Claro. hacemos, qué sé yo, por ejemplo, una comida que hacemos muchas veces es el pescado en parrilla, que lo hacemos y después lo comemos carancheado, se conoce así carancheado, es decir, uno tiene unas mesas largas o pone caballetes y unas tablas largas, se ponen cartones o bolsas de ponerle de panaderías y papel madera, y se traen los pescados ya asados, completos, es decir, no en pedazos, sino completos, y vos lo apoyás ahí, y cada uno va comiendo con su tenedor, es decir, es una comida comunitaria, eso se llama carancheado, ¿no? Y bueno, ellos han comido así, y se sienten muy bien, ¿no? Es Y decir, pues compartiendo nosotros... ese momento. Mariano, me quedan Sí, 2 minutos de programa y quiero sí, cerrar con lo siguiente. En realidad sí, que cómo no. cierres vos con lo que quieras, te parezca cerrar del laburo que hacen ustedes de arqueología o sobre la importancia de Vuelta Obligado en nuestra historia, como vos quieras. Lo que sí, me queda ahí 1 minuto de programa, pero cerrar la nota como te parezca. Bueno, desde ya te agradezco muchísimo, Juan, la intervención, la posibilidad de intervenir y explicar un poco lo que hacemos. Así que muchísimas gracias, en primer lugar. En segundo lugar, quiero destacar que el sitio Vuelta Obligado, bueno, es un sitio identitario, que es decir, hacia la identidad nacional y a la soberanía nacional, algo que tiene un lugar muy destacado en nuestra historia nacional, por eso de ahí que somos nación, la nación argentina, la República Argentina. Y en tercer lugar, quiero destacar que todas las investigaciones las hicimos con aportes de la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional de Luján. Contamos con la colaboración también de la Universidad Nacional de Rosario, los equipos de allá que vinieron a trabajar con nosotros desde el año 2000, desde la UBA también, desde la UNSAM, desde la Universidad Nacional de La Plata y desde el CONICET. Es decir, lo valioso de todas estas instituciones que hoy en día están tan maltratadas, tan vilipendiadas, tan dejadas de lado y estigmatizadas por el poder político nacional. Bueno, hago un rescate de todas estas instituciones nacionales que sirven para aportar a la historia nacional o más allá de la historia nacional. Así que desde ya quiero agradecer a todas esas instituciones y resaltar el valor que tienen, ¿no? Y desde ya muchas gracias a vos y a nuestras universidades públicas y al CONICET. Mariano, muchísimas gracias y te volveremos a molestar en otra oportunidad vos o alguien del equipo para seguir conociendo el laburo tan importante que hacen. Muchísimas Bueno, sí, gracias y un no, fuerte no abrazo. es una molestia. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo grande.